Hola, ¿cómo están? Acá les traigo el ajuste impositivo, que es un ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, y es una serie que intenta verlo de manera teórica y de manera práctica, no todo de una sola vez, sino ir tocando temas para que las dudas que puedan surgir las podamos responder. Así que tengan en cuenta que por ahí algo que creen que no se está dando o que no se va a dar, esperen a los siguientes videos para que se les resuelvan las dudas, o bien dejen su consulta y le voy a estar comentando si se va a tocar el tema o no, o va a ser objeto de un posterior video con motivo de su consulta. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. En este primer video vamos a ver rápidamente quiénes son los sujetos obligados, por qué se aplica y en qué consiste. Además, algunas consideraciones referidas con estos temas que se verán más adelante. ¿Quién está obligado? Bueno, es importante aclarar que esto no es un régimen optativo, es algo obligatorio. A diferencia de ese revalúo impositivo que existía, que se podía optar, y algunos creo que todavía lo pueden ver como algo interesante, pero no era tan atractivo, digamos, así que por ahí se podía optar o por ahí no, mientras que esto es un régimen obligatorio que puede aumentar la base sobre la cual se va a tributar el impuesto o no. Así que vamos a ver quiénes están obligados. Tenemos que el artículo 105 de la ley establece que van a estar obligados los sujetos a lo que se refieren los incisos A a E del artículo 53, es decir, aquellos incisos mencionados en las rentas de tercera categoría. Acá pueden ver, es una captura de la ley. Si ustedes van a esto, van a encontrar que fácilmente se pueden reconocer. Van a ver que tienen sujetos empresas, considerados como sujetos como sociedades de capital, y otros que no son sociedades de capital, pero que tributan por la tercera categoría. Para ver esta diferenciación entre sujetos, les recomiendo que vayan a mi video. Y bueno, mientras vamos a ver que si es un sujeto que obtiene alguna de estas rentas, o es la llamada sociedad de capital, va a tener que realizar el ajuste por inflación impositivo. Entonces, conclusión rápida para que tengan en cuenta, más allá de que después veamos detenidamente otras cuestiones en otros videos: personas físicas no, salvo que tengan que declarar rentas encuadradas en alguno de los incisos que vimos anteriormente, como puede ser una explotación unipersonal, ¿no es cierto? O bien, por ejemplo, alguien que tenga actividad de comisionista. Pero bueno, sigamos avanzando. Después me dejan, si tienen alguna duda, referido a esto. ¿Por qué se aplica? Bien, si bien ya estamos con el diario del lunes, como se podría decir, porque han pasado muchas cosas hasta que se llegó a esta conclusión, como por ejemplo las consideraciones sobre cuándo se considera que hay que aplicar el ajuste impositivo o no. Lo cierto es que no vamos a tocar eso. Si quieren me comentan y se los dejo en algún comentario, algún link, o después hacemos un video sobre cómo fue avanzando esto. Lo importante es que ustedes entiendan que la ley dice que si en el primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018, es decir, el primero que va a cerrar va a ser el 31 de diciembre de 2018, hay una inflación acumulada de acuerdo a los índices de precio al consumidor que alcance el 55%, va a haber que realizar el ajuste impositivo. Y bueno, más o menos le conté, pero ustedes me dicen, bueno, esto está muy en el aire. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, tienen que tener en cuenta dos cosas, de acuerdo a lo que dice la ley. Esta dice que aquellos ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 van a tener que presentar una inflación del 100% en los últimos 36 meses. Bueno, esto capaz es muy complejo de corroborar, más si estamos tratando de aplicar un ajuste en 2019, y se aplica esta norma a partir del 1 de enero de 2018. Entonces, luego de varios vaivenes, se fijó que si una empresa que inicia 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 presenta una inflación de acuerdo a los índices de precio al consumidor del 55%, va a tener que realizar el ajuste impositivo. Si en el segundo ejercicio presenta un 30%, va a realizar el ajuste impositivo, porque puede ser que en el primero no llegó a este valor, como vamos a ver que pasó en algunos casos, y en el segundo sí va a realizar. Esto no es un porcentaje propio de la empresa, esto es lo que sale de los índices de precio al consumidor. Lo que sí es propio de la empresa es la fecha en la que cierre y la que va a determinar este porcentaje de inflación.
Así que estos son dos puntos que tienen que tener en cuenta, más la fecha de cierre de la empresa. Bien, les digo que hay que mirar los índices porque la fecha de cierre de cada empresa tiene que ver, cada sujeto de empresa tiene que ver mucho con si va a estar dentro del ajuste impositivo o no. Fíjense, alguien que cerró el 31 de diciembre de 2018 no presenta el requisito para que su primer ejercicio deba encuadrar dentro del ajuste impositivo, así tampoco en enero de 2019, ni febrero, ni marzo. Sí, a partir de, por ejemplo, de abril, mayo y junio. Esto es bastante viejo, pero le quería mostrar por ahí la falta de lógica de algunas cuestiones, como que alguien de junio presente la declaración jurada de impuesto a la ganancia con ajuste impositivo y alguien que de julio no. Por eso le digo, miren los índices del cierre de ejercicios del sujeto al que están hablando. Así que, como verán, algunos no pudieron aplicar el primer ejercicio cerrado a partir del 1 de enero del 2018. Ahora la pregunta es, ¿aplicarán al segundo? Bien, ¿qué dice? Si volvemos, tenemos que para el segundo debe ser la inflación de un 30%, ¿no es cierto?, acumulada a la fecha de cierre. Por lo tanto, vamos a ver que prácticamente todos van a tener que presentar una declaración jurada de impuesto a la ganancia con ajuste impositivo. ¿Qué pasa con respecto al primer caso? Digamos que no hayan podido presentar el primer ejercicio. ¿Qué pasa si ahora hay inflación, después baja? Bueno, son diferentes situaciones que vamos a ir viendo a medida de la serie. Lo importante es que ustedes entiendan cuándo se ajusta. Como verán, no hay posibilidad de que no se haya aplicado en el segundo ejercicio, pero caso que en algún mes, por ejemplo, sea menor del 30, y bueno, va a haber que ver en el tercer ejercicio si todavía le corresponde un ajuste por inflación, si supera el 15% de la inflación, digamos, acumulada hasta la fecha de cierre en ese ejercicio. Bien, ya lo que ya les decía, y que nos queda por ver ahora, ¿en qué consiste el ajuste prácticamente? Y es algo un poco más lógico para aquellos que realizan balance ajustado por inflación. Van a ver que esto es un poco más sencillo de determinar porque no hace un método prácticamente indirecto que hay que corroborar, sino que simplemente le tenemos que hacer una determinación de si es un ajuste positivo o negativo de acuerdo a una diferencia entre activos y pasivos computables que se consideran expuestos a la inflación. Y por otro lado, un ajuste dinámico que va a tener más que ver con ciertos movimientos de fondos. Esto es el objetivo principal del video, que ustedes entiendan cómo hacerlo, así que simplemente les voy a dejar un esbozo, una estructura a continuación. ¿Qué es esto? El ajuste estático consiste en restar un activo computable determinado pasivo computable. Y así, si el activo da mayor al pasivo, hay un ajuste negativo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho activo que está expuesto a la inflación, que está generando pérdida de valor, a diferencia de la ganancia que tenemos por mantener deudas en una época inflacionaria. Lo contrario sucede si el activo es menor al pasivo, que habría una ganancia por mantener mayores importes en un pasivo que las pérdidas que me puede generar tener el activo expuesto a la inflación. Hay que aclarar que el resultado que dé se va a multiplicar por el IPC y va a ser el primer número que vamos a tener de este ajuste impositivo. Aclaro que para ciertas partidas hay normas específicas de evaluación. Así que por ahí, si quieren ver esto, pueden ir al artículo 106 y de ahí en adelante tienen otras cuestiones. Bien, el ajuste dinámico es simplemente reconocer de cada movimiento determinado por la ley, que dice esto sí, esto no, el ajuste impositivo que deberá hacerse. Por ejemplo, ante un retiro de los socios vamos a reconocer que hay un retiro de partidas expuestas a la inflación, entonces habría una ganancia porque no se mantuvo eso expuesto a la inflación dentro de lo que sería, por ejemplo, el capital. Y por otro lado, tendría un ajuste negativo, un aporte de capital que va a estar dentro de la organización, expuesto a lo que es, ¿no es cierto?, la inflación. Es un pensamiento bastante rápido para que entiendan a qué se refiere el ajuste dinámico y el estático. Y este resultado que se genera acá, más este ajuste de acá, va a dar el total del ajuste que hay que imputar en el impuesto a las ganancias. Pero acá una aclaración, que es una de las tantas que se hay que hacer en estos primeros 3 ejercicios, que son, digamos, que se empiezan a implementar este nuevo método. Y hago paréntesis, no es un método o algo que se incorporó a la ley de ganancias. Lo que se incorporó es reconocer que estamos ante una época en que el índice no es más 1. Es decir, antes se decía que cada año había un índice 1 y ahora se reconoce que hay diferentes índices, es decir, hay pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto,
Volviendo al tema que les decía, esta imputación no se hace de manera total, se imputa por tercios en cada uno de los ejercicios y como verán acá surge una duda. ¿Qué pasa si en el primer ejercicio no lo pude hacer? ¿Cómo lo hago en el segundo? O si en el primero pude y en el segundo no. Bueno, son cuestiones que vamos a ir viendo en el video. Simplemente les comento esto para que ustedes sepan y puedan introducirse al tema y los espero en los próximos episodios, clases o prácticos que resolvamos y veamos. Nos vemos. Chau, chau.